Etemau mahino arohanui korua itibahanei o tejare peu tupunatón ariki te ingoa ko Hangaro Areca. Sean todos muy bienvenidos a este nuevo capítulo de Hangaro Areca. Hoy les mostraremos lo que fue del festival Tongaiti junto a nuestra reportera Mahai. También estuvimos en la plantación en Poique, en la reforestación, junto a CONAF, plantando más de 500 árboles para mitigar y combatir la erosión del suelo. Hoy día también tenemos unos entrevistados maravillosos. Nos acompañará Anet Zamora Rapu junto a Ula Canegiser a hablar de la exposición, triple exposición que se realizará el próximo miércoles 26 en el Museo MAPSE. También nos acompañará Urituki, Lin Rapu y Maima Rapu a hablar de lo que va a ser el Festival de Economía Circular, mañana último día, y de lo que fue también el jueves y el viernes. Pero antes de comenzar, vámonos a la nota de CONAF, ahí junto al equipo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hemos llegado nuevamente a Poique, donde estamos realizando otra reforestación más, otra acción de la Mesa Aranha por mitigar los efectos del cambio climático en uno de los sectores más erosionados de la isla. ¿Cómo fue esta reforestación? No se lo pierda aquí en Hangaro Areca. Estamos ahora con Stephanie Paté, quien es encargada de producción de CONAF. Cuéntame cómo es la reforestación hasta ahora. Yorana, la reforestación hasta ahora encontramos que hemos avanzado harto. La verdad, los resultados han sido súper buenos, maravillosos. No sé si pueden mostrarle ahí. Hace 2 años ya reforestamos. La idea también es que la gente nos apoye en esto, que se motive a participar, porque de verdad que es un trabajo súper lindo. Estamos recuperando nuestros suelos para nosotros mismos. ¿Ya? Así que eso, pues no sé, encuentro que es súper genial que se motiven, que se informen sobre estos temas. Aparte que también se pasa bien, ¿no? Sí, súper bien. Sí, súper bien. No, aprendemos mucho también. Hay gente que ni siquiera sabía, no sé, pues que esta zona estaba claro, o sea, con tanto problema. Y hoy día ya conocen más sobre el tema y como que ya toman las plantaciones como parte de sus tareas mensuales. ¿Qué opinas de la ayuda que se ha recibido de la gente que ha venido a ayudar a la plantación? Súper. Es rico verlos en cada plantación, cómo siguen ahí motivados en que esto funcione. Perfecto, ese es el mensaje. Entonces hay que seguir motivados, ¿cierto? Motivándose a ayudar a plantar. Se pasa bien, es entretenido y aparte se ayuda a mitigar el cambio climático. Vamos con otras precisiones en esta reforestación. Estamos ahora con Andrés Atán, brigadista de CONAF, siempre comprometido, ¿cierto?, con esta causa. Cuéntame, Andrés, ¿cómo se ha llevado a cabo esta reforestación? Bueno, recién estamos empezando, ya los chiquillos estaban trabajando desde el día miércoles, haciendo hoyos, trayendo las plantas. Hoy se planta aquí, estamos ganando este nuevo sector aquí en Poique. Feliz en ese sentido, se ha llevado a cabo muy bien. Bueno, de acá para acá ya llevamos 2 hileras con Mitaina Max. Estamos casi listos. Yo creo que vamos a plantar todo con Mitaina Max. Están medio lentos los cabros. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la meta? ¿Cuántos vamos a plantar el día de hoy? 500 árboles. ¿Cuánto llevamos? Hasta el momento, ¿cuánto llevamos? 100. 300. Al tiro. Ese es el compromiso, entonces, las ganas por reforestar aquí en los sectores más erosionados de la isla. Vamos a ver. Para apoyar a las futuras generaciones, para ayudar a la erosión y todo ese tema. Y un mensaje a la comunidad que hay que venir a apoyar todo tipo de sistema que sea bueno para la isla, hay que estar apoyando. Eso queremos, que se abran estas instancias para la comunidad, para que todos ayuden. Vamos con otras percepciones también de lo que fue esta reforestación aquí en Poique.
Estamos ahora con el jefazo, Omar Tomás Quebrán, jefe de viveros de CONAF. Cuéntame, ¿cuál es el mensaje para la comunidad en esta reforestación? Bueno, el mensaje, como todos saben, que hoy en día estamos fuertemente con el tema del cambio climático, mitigar el carbono, el dióxido de carbono que producimos. El mensaje mío en este caso hacia la comunidad es que se impregnen con los trabajos que estamos haciendo nosotros, se integren también en este tipo de actividades que se están haciendo para la isla. Hay que pensar eso, que es para la isla, para todos nosotros, con todos nosotros y para las nuevas generaciones que van a venir nuevamente. ¿Cuándo se va a abrir para estas plantaciones para la gente? En un mes más, probablemente cuando tengan listas las prospecciones por parte de los arqueólogos. Ahí volveríamos a retomar la segunda pata de la parte erosionada de Poique, que es la parte mucho más grande que tenemos erosionada de este sector. Y eso, como te contaba yo, es incentivar a la gente. Este trabajo tenemos que realizarlo todos nosotros como comunidad, como personas y como gente que vivimos acá. Tenemos que dar el ejemplo en este caso hacia nuestros hijos, para que ellos después repliquen eso para sus hijos, obviamente. Y así la isla, tenemos una isla bonita y damos el ejemplo hacia afuera que estamos tratando de aportar para mitigar el tema del cambio climático. Si al final ustedes saben, lo único que ayuda a eliminar el dióxido de carbono son los árboles. Así es. Ese es el mensaje clarísimo, hay que comprometerse, ¿cierto? Queda mucho trabajo por hacer. Sí, de todas maneras queda mucho y estamos en eso. Este es un comienzo. Se comenzó el año 2006, pero estamos en el proceso y siguiendo trabajando en ese sentido y con nuevas generaciones. Y así sucesivamente vamos a ir renovando gente y obviamente hasta que toda la población se dé cuenta que realmente necesitamos esto, necesitamos plantar, necesitamos evitar el tema de los incendios forestales, porque está claro que es bonito hacer todo este tipo de trabajo, pero un fósforo, como dijo el tío Pancho, en 2 minutos elimina todo el trabajo de un mes, de 2 meses o de un año que tengamos. Así es, un trabajo arduo, comprometido, pero que necesita también todo el apoyo de la comunidad, trabajar desde sus propias casas también incluso, y comprometerse y venir a este tipo de actividades que solamente fomentan el cuidado y protección del medio ambiente aquí en la isla. Vamos con la percepción de otras instituciones que también participaron dentro de esta reforestación. Vale, Maururu, Yoran Corúa. Estamos ahora con Francisco Jao, gerente general de la Corporación de Arte y Cultura. Cuéntanos, ¿cuál es el compromiso de la corporación en esta plantación? Nosotros, como parte del municipio y el municipio como parte de la Mesa Araá, participamos en estas plantaciones. Yo creo que es deber de todos los habitantes de este territorio venir a aportar, así que estén atentos a las próximas plantaciones donde se va a invitar a la comunidad para que vengan a participar y a plantar un árbol que tiene miles de beneficios y que se puede proyectar en los próximos 50 años. Perfecto. Eso es, clarísimo. Entonces vamos a estar atentísimos a la participación de la gente, que es lo que se necesita para cuidar, proteger y resguardar el medio ambiente aquí en Rapa Nui, en los sectores más erosionados de la isla. Plantarte algo. Vamos ahora nosotros a plantar también. Yorana Mauro. Y desde aquí, desde Jángaro Areca, le mandamos un afectuoso saludo a todo el equipo de CONAF y al equipo de la Corporación Municipal que estuvimos ahí plantando más de 500 árboles, ahito y entre otras especies para mitigar la erosión del suelo que está ahí en Poique. Bueno, y a continuación nos vamos a nuestra entrevista. Hoy día nos acompaña desde Fundación Eco, Ula Canejiser, Mamatia Anet Raku, Aia, Maori, Japio Tre Orapnui, Tu Mai Banana, Oruno Te Veane, o Te Ngongoro, o Te. Arte Hoy. Arte Hoy, Ngongoro, Exposición, Arte Hoy. Yorana Mamatia Anet, Yorana Ula. Yorana Tukura, Pejecue. Viva Mamatia Maururu. Mamatia, Muitit Maira, Te Para Apine, Corui Tu Maya Kitikone, Te Ngongoro Katu Mayena, Que te mahane yang rina te me era Maururu te korua tato ha ti amayai te bahane ya mo bananga ki te huai tato te kainga ponu korua
Te roa nei o mai nei angarina, mo ngā tu te rongo, mo paetahi atu ki te hare hue taoa MAPSE, tapatiena i te mahana toru, mai te hora ono te ahi pemua, te roa nei ia hakatekea i te rauhuruhuru o te rai, o te paru, hurke te roa nei ia i kiena ro te re o tire, arte. Me nei ia a ngā hohonu ia ngai, nohi hakato pai te roa o te nohe mātai pehe tatu e noho nei nungi tatu kainga. E roa te me he ngoro e mātu he hangiangi, te kuhana te tangata kai ko o ape mena he hau toke rau. He tupu mai te poreko o te roa nei ia mo i te rawea, mo aroti te terai, aroti te roa o te arte, mo waai e tahi rawea ki te tangata, mo hakakoa hakao. Te ingoa o te roani e tahi o te roani ka hakatike atu nei te mahana toru, he here, he hanga, he umanga. I ro te raroa pe he wānanga Rapanui mo angiangi mau ai tātou i te hauha o tātou reo, he hoki haka o tātou, mo hanga tātou ki tātou mua pahe tangata. Ki raroa e tūtenei, ka tahi roara, e roa te tahi rawea te koa, me nei ia mo haka iti atu ki a koe e ki te hua ai tātoa, ta e he angara e o mātou i angai aro te roa o te arte. He toru angani o mātou, te ingoa mau o te angani ia e anganei, he rarama maramarama. Pahe ki hangi tōna ingoa, he rarama te tangata i tōna maramarama, mo haka te kia mai, mo haka re mai rungi tātou kainga, tōna ui hanga i te noho hanga tātou i angarina. Kotnes mamatie y ahora Ula. Ula, cuéntanos cuáles son los trabajos que se vienen de Fundación ECO. Supe que vamos a ver una exposición, nos estaba contando Anet. Se viene una exposición en el museo. Buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación. Y como decía Anet, nosotros vinimos para dejarlos cordialmente invitados para la próxima semana, el día miércoles 29 de septiembre, a partir de las 6 de la tarde en el MAPSE. ¿Qué es lo que va a haber? Vamos a estar inaugurando una exposición global que se llama Arte Hoy, y que dentro de esa exposición son 3 exposiciones diferentes. Una se llama Island Boy del artista neoyorquino John Kahn. Tenemos Gerarama Maramarama, la tercera exposición colectiva de escultores contemporáneos de Rapanui, y una pequeña reseña histórica sobre lo que ha sido el trabajo de la Fundación ECO en el transcurso de los años. ¿Esto es todo un mismo día? Es todo un mismo día, va a estar muy entretenido ese día de la inauguración especialmente. Vamos a tener varias sorpresas, así que los dejamos cordialmente invitados, que no se lo pierdan porque de verdad que va a estar muy bonito. Qué entretenido. Bueno, la Fundación ECO también fue creadora de Nacirón, ¿cómo me Así es, así es. ¿Cuántos recuerdos con Nacirón? Yo fui alumno también del liceo en el tiempo donde se repartía este material, este contenido, donde se podía también aprender, había juegos, podías jugar también a través del idioma. Así Cuéntanos, ¿cuál es el futuro de Nacirón? ¿Por qué ha estado tanto tiempo durmiendo? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Veníamos por el arte, pero en fin. Tal como tú dices, yo te agradezco el reconocimiento del hecho de que tú enuncies y anuncies a la comunidad en este programa la experiencia que has vivido a través de Nacirón. Sin duda para nosotros... Bueno, no solamente que vivió yo, que hemos vivido toda una generación de niños. Así es, pero siempre yo tengo la mirada de que cada persona tiene su manera personal de percibir, recibir y de pronunciarse frente a una actividad, y trato de no equivocarme en el sentido, lo hicimos y todos estamos en esto, porque uno tiene que trabajar desde la humildad y construir desde la humildad. Y es un valor que acá nos hace mucha falta para poder cohesionar y entender el sentido de la vida. Así como tú acabas de decir que Nacirón provocó en ti un gran impacto, sin duda nosotras trabajamos por más de 6 años en Nacirón, y un trabajo muy bello que surge a partir de la idea con John de qué hacer, y en mi línea de educación fuimos creando y nace estos 2 personajes que no son menores. Rongo corresponde al Rapanui, viene de un petroglifo de Jangoteo. Tenemos Nas, que es de las líneas de Nazca, del Perú.
¿Ya? O sea, representando en el fondo no directamente a Perú, sino que la cultura, digamos, continental. Y en ese Como entonces... esta interculturalidad, este choque Exactamente. Muy bien, pero también algo en común que tienen es lo milenario en las culturas. Por lo tanto, corresponde a una línea de tiempo distinta a la vida que tenemos hoy en día a nivel sociopolítico, geográfico y territorial y de países y de nacionalidad, sino que cuando tú puedes visionar y entender estos conceptos que son transversal, cultural y que no tienen identidad en cierta medida, y rescatas eso y tratas de cohesionar y traer hacer vida con Nacirongo, es enseñarnos a nosotros mismos a aceptar y reconocer que nosotros como Rapa Nui somos intercultural y estamos todos mezclados, vale decir, estamos en contacto directo con muchas somos hijos de culturas. Rapa Nui, que nacemos en Rapa Nui, pero también somos hijos que pertenecemos a otras culturas. Tenemos padres que no son Rapa Nui, madres que no son Rapa Nui. Y ese valor hoy ha estado muy... pisoteado. No, yo le diría que las personas que tienen un problema de identidad personal, Claro, ellos provocan eso, y eso tiene que ver con mirarse a uno mismo. Yo recuerdo muy bien que Nacirongo también, uno de los ejes fundamentales del cómic, era rescatar este contacto con la interculturalidad, con otros... Siempre habían episodios donde podíamos encontrar gente que venía del extranjero, entonces también yo creo que lo que más rescaté de ahí fue el contacto también, el respeto a la diversidad, a la multiplicidad de etnias. Sí, y también estaba esto, Ula, de la inclusión, porque en el fondo los amigos Nacirongo no eran niños normales, o sea, Nas tiene su cola, el hongo tiene sus orejas grandes, son de colores, entonces esa misma sensación de ellos ser incluidos dentro de lo que son los niños normales. Entonces esa parte también era como muy bonita. A eso le sumamos que también impulsábamos a las familias a través de los niños, que obligaban a los papás, yo quiero ir a conocer. Cada pista que escondíamos era alrededor de la isla en diferentes puntos. Entonces, ¿qué implicaba? Que los padres le dieran tiempo a los hijos. Ese tiempo implicaba educar, el nombre del lugar, la historia relacionada al lugar, respuestas y algo muy bello que acá perdemos de vista y creemos que todos tenemos la única verdad. La historia Rapa Nui la manejamos todas las familias Rapa Nui desde distintas perspectivas. Sí, esas perspectivas se tienen que cohesionar y respetar, porque ninguno tiene la verdad absoluta. Todas en conjunto arma una mirada y una historia de Rapa Nui. Y en fin, es un patrimonio familiar, también se convierte también en algo de la familia. Y para responder tu pregunta inicial, ¿qué pasó con Nacirongo que no continuamos? Bueno, algo muy simple. Nadie es profeta en su tierra. Y en ese sentido, también nosotros reconocemos que estábamos muy adelantados para el tiempo. Nosotros teníamos que llegar, yo siempre agradecía la comprensión de varias instituciones que nos dejaban repartir las revistas, pero muchas veces teníamos que estar fuera porque no éramos bien aceptados. O sea, esta cosa no era fácil de hacer entender y que el contexto social para la comunidad era interesante, pero el trabajo detrás no era apoyado. Y descansó porque también uno va creciendo e indagando otras líneas, y creo que hoy volvemos con una mirada renovada, con una mirada que retoma las líneas sin temor, porque uno tiene que ir creciendo también y tener la certeza que lo que estás haciendo es un bien común, y ese bien común se tiene que entender como tal, pero también yo no me puedo hacer cargo cómo lo reciben los demás. Entonces, ese aprendizaje de mejorar tu persona para cooperar de mejor manera a la sociedad es lo que yo creo que nos pasó a nosotros. Sí, bueno, lo mismo que también le pasa a mucha gente que quiere emprender también en el área de la literatura. El tema de siempre estar buscando proyectos para el financiamiento también es un poco complejo y desgastante en ese sentido. Entonces... Pero más Nacirongo es más que literatura, porque estamos hablando de títeres, estamos hablando de diseño arte, gráfico, diseño, estamos hablando de un mundo, de un espectro tan amplio del arte, del desarrollo de la persona, y que motiva al niño, al adulto, al abuelo, al tío, a los que no tienen hijos necesariamente de ellos, pero sí proporciona una enseñanza, genera una oportunidad. Algo que nunca voy a olvidar es que logramos
Nacirongo se creó para niños de 5 a 18 años porque, tú sabes muy bien, soy profesora de profesión, pero en esa línea ya venía manejando ciertas debilidades que no están contempladas en la familia. Y esto nos sorprende cuando nos damos cuenta de tener los programas radiales toda la semana, que el universo que trabaja con Nacirongo y que llega y se siente identificado es toda la población Rapa Nui. Vale decir, nosotros imprimíamos 15.000 revistas anuales y las primeras 15.000 revistas fueron impresas en Nueva York y traerlas a Rapa Nui en ese tiempo, pero el impacto fue toda la comunidad. Y ese día, en la invitación, van a poder ver también ciertas breves historias, breves reseñas del proceso, recuerdos. Yo creo que es una instancia muy bella. Tal como decía Ula, tenemos esta oportunidad, esto se llama Arte Hoy, y Arte Hoy celebra el reconocimiento propio del trabajo que se hace y integra el arte colectivo. Pero me gustaría detenernos, porque no toda la población sabe, que durante las 2 primeras exhibiciones de arte colectivas que generamos, la primera terminó en la Bienal de Arte Indígena, en el Centro de Exposición de la Moneda. Viajó la... ¿Cuántos artistas estaban participando ahí? En ese entonces, eran 8. 8 en esa oportunidad. En la segunda me parece que fueron 10. Y ahora tenemos 12 participantes. Ahora en la exposición que va a venir... Hay 13. Hay 13 artistas. 12 personas, 12, y hay un maestro con su estudiante, tenemos una primera mujer participando, sí, que es un orgullo. Eso es súper lindo. Dado que nosotras las mujeres como que no estamos incursionando en la escultura y lo vemos una cosa muy ajena a nosotros. Y eso muy tiene de hombre. Claro, y hay que romper los esquemas, y hoy en día el mundo está más abierto a recibir a la mujer en distintas áreas laboral, de incursión, sin límite, porque la capacidad está. La capacidad está instalada, la habilidad está. Lo que hay que hacer es precisamente desarrollar... y generar espacios. Generar los espacios y motivar. Pero me gustaría decir que la segunda exposición de arte terminó en Italia. ¿Te acuerdas? Llegamos a Italia, al Laboratorio de Arte de San Cérvolo, un centro internacional maravilloso, en donde 2 de los escultores viajaron. A mí me correspondió viajar como curador y recorrer el laboratorio. Ellos tuvieron la posibilidad de trabajar y no solo incursionar, estar in situ en la cantera de Carrara de Miguel Ángel, sino que trabajar el mármol que también se extrae de ahí. Y esos son eventos muy importantes, que el propósito final es traspasar el conocimiento y que vamos armando también acá la isla. Y diversificando también los tipos de materiales. Bueno, tía, antes de finalizar nuestra entrevista, me gustaría hacer un pequeño presente, unos arbolitos. Tienen que plantarlos en la Fundación ECO, bueno, en este caso la tía Ula en el Payo Gallo. Tiene que mandar una foto. Estamos luchando contra la erosión y contra los incendios forestales. Sí. Creo que había un capítulo de Nacirongo que hablaba de los incendios forestales. Hablamos que hay mucho. Erosión, hablamos de la contaminación, reciclaje, qué pasa con el agua. Recuerda que Nacirongo viaja al futuro y al pasado. Ay, cuántos recuerdos. Entonces, como que estoy haciendo un flashback y volviendo a mi niñez. ¿Hace cuántos años ya que...? Nacirongo, si bien iniciamos el 2005 la creación de los personajes, acá es importante nombrar que toda la parte psicológica del personaje lo desarrollamos con John, pero quien le da vida al personaje es Gustavo Borges. Y los colores de todos los personajes he trabajado con un grupo de estudiantes que yo tenía en ese tiempo, y ellos eligieron los colores, así que también es una participación desde la mirada de los niños. Y el otro artista que participó también junto a nosotros es Pau Juquet. A ambos les mando un abrazo, un reconocimiento, porque su labor... Tremendos artistas. Sí, y poder trabajar en estas cosas que es ilimitado. El arte es ilimitado, la creatividad es expansiva. Así es. Infinita, como dicen. Entonces, volvemos a invitar, vaya tu corua y te mahana toru, pite ahurumaiva o horanui, maite horono te ahiahi pemua, maua tu tenga poki, kuanua kuakoro, te ngongoro peo, ne mutatua o tatu kainga, maururu e orana corua.
Tía Ula, entonces dejemos invitados al ¿cómo se llama? A esta exposición, sí, triple exposición. Sí, nos fuimos un poco para otro lado. Es que no Los podíamos dejamos dejar nuevamente invitados para el miércoles 29 de septiembre a partir de las 6 de la tarde en el Museo MAPSE. Así que no falten, va a estar muy bonito. Así es, público, miércoles 26 de septiembre, no se lo pueden perder, a las 6 de la tarde en el museo. Tía Yorana, muchas gracias por venir. Mauro Corbatumay, Yorana Ula, muchas gracias también por venir. Gracias por la invitación. Y, permíteme algo, sí, disculpa. por supuesto, tía. Sí, lo que pasa es que nosotros estamos diciendo, los invitamos a todos, pero tenemos que agradecer a las personas que están detrás, que cooperan, sí, por supuesto, que cooperan y que hace esto que sea realidad, porque debo nombrar que acá hay más de 100 personas trabajando en todo el proceso. Si bien es cierto, estamos encabezando toda la creación del proceso, pero partamos con reconocer a Cajutupuna, a Manamaoji, a los mismos artistas, sí, al Pau Jereveri, porque están ahí con todo el tema de armar la exposición, trasladar los POW, sí. O sea, es un movimiento de personas y de materialidades, porque este tema de trasladar las esculturas no es fácil. Entonces, porque son grandes, son de piedra, son pesadas, entonces implica ahí todo un movimiento de personas, de máquinas. Sí. Y pucha, y están los que hacen las entrevistas, los que sacan las fotos, la gente que nos va a estar con el catering, que va a estar el Caruscay. Entonces, hay mucha gente trabajando detrás de esto y agradecidos a todos. Sí, la Corporación Municipal. También. La Corporación de Cultura, la Ilustre Municipalidad, a través también del alcalde, quien cree en este trabajo y ha cooperado. Asimismo, tenemos a Gustavo Borges, está Tepou, que también ha cooperado, y vamos a ver cosas muy bellas. Marquitos con su grupo, de verdad que hay mucha gente, uno ve el momento, pero no dimensiona la cantidad de personas. Y yo creo que reconocer a los que están detrás, que están trabajando, todo el equipo de la Paula, Tuki, Paté, de la corporación, las reuniones que hemos tenido han sido muy afables, muy de la voluntad. Conectamos desde el corazón y yo creo que eso hay que seguirlo sosteniendo, el conectarse del corazón, que no sea un eslogan, es una realidad. Y en Rapa Nui, a pesar de las dificultades, porque uno tiene que elegir, si te quedas con lo negativo o lo positivo, yo me quedo con lo positivo. Aquí hay mucha gente que hace las cosas muy bellas, hay seres que están precisamente detrás de estas cámaras trabajando y se les nota la emoción, la calidez, las ganas de estar y cooperar y sumarse a esto. Entonces, eso hay que visibilizarlo. Así es, tía. Bueno, tía, muchas gracias por haber venido, muchas gracias por la invitación. Y con esta preciosa invitación en el museo los dejamos invitados a ver la siguiente nota del Festival Tonga Iti en Ches María Goretti. Koruata atoa, mainei maite hotel Che María Goretti y aroja atuena y te hotel enei y te ruata pati raroai coanga te versión dae o te festival Tonga Iti. Angarina pojopea maiki mataita IPG y angai te festival enei. Y aui muria Catalina Manutomatoma ahí atacó ahí a tiai te versión en ello Tonga Iti y orana coe te taina catae camuma IPG coe yangrina. Yorana, buenas noches. Estoy muy feliz de haber participado en este festival Tonga Iti. Estoy orgullosa de seguir manteniendo nuestra cultura Rapa Nui. Quiero felicitar a mis compañeros que lo hicieron súper excelente y agradecerle a mi familia por su compañía en esta noche y en todas las noches en el Festival Tonga Iti. Maururu. Yorana Coe, Antonia, PG Coe, cuéntanos cómo te sentiste participando en esta primera edición del Festival Tonga Iti.
Me sentí súper bien, la verdad no quería que terminara la competencia. Fue una oportunidad que agradezco mucho haber tenido. Primera vez también que hago un tatú, así que me sentí súper afortunada de haber competido en esta competencia. Yo personalmente como Continental quiero decirle a todos los Rapa Nui que se incentiven más en estas cosas, que saquen su personalidad. Si sienten miedo de perder, da lo mismo, perder es bueno, te hace abrir los ojos, de que para la próxima vez lo vas a hacer mucho mejor. Así que eso, motívense y muchas gracias a todos por los que nos vinieron a ver y especialmente yo, muchas gracias por todo el recibimiento bueno que recibió. Muchas gracias. Orurikiako Antonia, Kanujokoe, Kanajunajo, Pene y Peramaua, Mojacatikea, y Tetato Jauja, Momau, Amua y Tetato Bueno. Maiki Mataita y Pejetako, Yangai, Temahan Hope Anei. Hokorima te tanga api ya atiai te versión la ene o tonga iti etahi oraua ko pisimau na yai muriau yorana ko te taina kamai pe ko ite mahanane mahana hopeane yorana bo pe ko awari variva maitaki hangau maururu kite nukunukuta atoa pu amayana itara warima kiamato ko nei ko pisi aito ati motengo ni tonga iti. Quería agradecer, bueno, principalmente, me sentí súper bien, la verdad, con los compañeros, hubo muy buen ambiente, mucho compañerismo, a pesar de todo, bueno, había días donde nos sentíamos demasiado estresados, porque es un trabajo arduo lo que se está presentando, y en lo personal con nuestros compañeros tratamos de hacerlo lo más profesional posible, así que agradecer. Maururu kite puoko te anganeyo te manau kiau mo mai ooku mo que kirun eitiau mo hakitike aito kuhanga kite nuku ta atoa peira Maururu kite nuku hau mayena kemato koya hoite rong nei ooku Maururu kia koya te hakalong mai Urukiako episimau o tu hanga momau te tato hauha arapanui pemu akau hoena koyako te tato taina amatou heoho heanyañi te horanei ki te tahi tangapi tako ai atiai maiki mataitai puareka hols pate tahi poki vagine ya atiai tako ai te versión la enei yorana koe te taina o koe peje koe te pojo peanei Yorana Mahai, Yorana te mamahingot kainga, to kuingwa cuareca, au heuka atio tengo ngorones nesneiko tongaite tingua. Bueno, para mí ha sido un agrado participar en todas las actividades que se han logrado hacer esta noche porque es muy enriquecedor para mí como joven de Rapa Nui participar en este tipo de actividades porque yo amo mi cultura y espero que sigan haciendo actividades así porque es muy importante tanto para mí como para que siga perseverando nuestra cultura. Fue un trabajo muy duro, muy difícil, la confección de traje, preparar los bailes, la presentación artística, el hecho de practicar, caminar en el escenario, el desplante, todo ha sido un trabajo muy duro y espero que haya salido todo muy bien. De acuerdo al respecto de mis compañeros también les salió hermoso. Nosotros como compañeros, como candidatos nos afiatamos todos y nos ayudamos entre nosotros, entonces eso fue un acto muy lindo, porque aparte de que sea una competencia, fue como un trabajo en familia, entonces es algo que se puede rescatar de esta actividad. Como unaiki tabita te puoko hakatere o te festival tongaiti naya muriau yorana koe maue cuéntanos ¿crees que se lograron los objetivos que tenían para este festival? Yorana, muchas gracias. Bueno, sí, yo creo que se han cumplido los deseos de cada candidato en ese festival de poder expresarse y realizar esas competencias por primera vez. Cada candidato se ha esforzado mucho en la preparación de las competencias y hoy día pudieron ver el resultado en el fondo de cada uno de ellos
y todas sus familias detrás que lo estuvieron apoyando también desde un principio. También se agradece a toda la familia y que estuvieron apoyando al 100% a cada candidato. Sí, agradecer a todas las familias, cada candidato y también a nuestros auspiciadores que también nos han apoyado con todos los premios de los candidatos y los premios final con dinero que se entregaron desde la parte del Hotel Che Maria Goretti y eso. Maururu mau neje te coruanga versión da te festival ton Haiti amato kotu maya mohaka tike ai te coruanga mohaka mata itai kite kainga te tato hauha pahe taimana porinetia. Mainei maite Hotel Che Maria Goretti muriama unaiki aroha tu maua que acoru ata atoa. Y orana Maururu. Y esa fue la nota de nuestra reportera Mahai Soler, que estuvo ahí en el Festival Ton Haiti en el Hotel Che Maria Goretti. Le mandamos un afectuoso saludo desde Hangaro Areca a todos los organizadores de este festival precioso que pretende también realzar y potenciar la cultura Rapa Nui desde el ámbito de la belleza. Y te jornada te mau mahingo matas mau banana y murit nganu nei o te peutupuna genua o te autopuna etako mai vie puoko o te artesana manu heiki o te programa pro empleo o te jaretabana. Ingo o te nganu nei ko lin rapu ko maima rapu etako ko tia urituki. Yorana tío, yorana maima, yorana tía Uri, qué gusto tenerlos acá en este programa. Tío, amuit maira tu maite festival de economía circular ingo hakahan tato. Amuitit maira este festival nei. Te aura festival nei proyecto te y lo va mai o ire mai mato. Mukimi trave a peheta tu ana uiha ko itroero te economía circular arun karu parta o arun itkiri maika o arun te rai huru te hauha na manira pane beira te hohon e iro tiraro ire mera te proyecto ni mato e kimi mati trave que a uri que la ua que nuna no na vi era banga pa iro te roa no te artesania que ni angarina he mahia pa it mana iro te mana nei ira nu o tire ira nu o hao o te tanga kai ngaira ala ua kwanya ngi te angira anga haka ma mai ke ma tu aro sum que te mo haka ngi kala ua pehet me ni ananga ya angarina tau no te anga ora ne no oira te rongo pe tu guato te tangata mata te no ta no mahakaro mo hai taringa tu luato kai hai mata apo e anga kuita anga ta uta ko maram nei te aura o matu e mahia amatu io te ho no te anga nei it maram que ta tu tato yo trave a moanga Jaime Natura. Maima, cuéntanos un poco, porque este es el primer festival donde también se ha involucrado ya el tema de aprender técnicas con la naturaleza, con productos de la naturaleza, semillas. Sí. Hemos visto también ahí que estuvimos practican con la savia, con el almidón de las plantas. Cuéntanos un poco más del enfoque global de este festival y qué es lo que pretende. Bueno, el Festival de Economía Circular Hakahan Utatou es el primero de este estilo a nivel nacional. Es el primero en el sentido que se enfoca en capacitaciones hacia la comunidad y en este caso con las artesanas que nos prestó el Proempleo de la Corporación Municipal en el sentido de capacitaciones hacia ellas, porque la idea era realmente ayudar a entender qué recursos podemos usar desde Rapa Nui para trabajar como materia prima, ¿cierto? Nosotros estamos totalmente alineados en todo lo que es ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Una de estas líneas es este tema de economía circular, que es en todo caso lo que el gobierno actual está trabajando también, impulsando a nivel nacional como local, también desde la municipalidad, ¿cierto? Y la idea es trabajar este sistema en la práctica, no solamente aprender a través de capacitaciones teóricas, porque tuvieron cursos a nivel teórico, pero también tuvieron, la mayoría fueron cursos con expertos
para implementarnos a nivel de la materia prima. Como tú decías, cómo, bueno, Lauri lo va a hablar mejor aún que yo, pero cómo reusar nuestros recursos a nivel, por ejemplo, el cuesco de palta, que hoy día no usamos mucho si no lo plantamos, en la cáscara de plátano verde, la cáscara de taro, de manioca. ¿Cuántas cosas se pueden hacer con eso? Muchas cosas, muchísimas cosas. Entonces pudieron experimentar, empezar a crear. Tenemos también la otra parte que fue con ropa reciclada, con ropa deshilachada que reusamos a través del almidón que fuimos a obtener. Y los resultados lo vamos a exponer mañana, sábado 25, en Centro Cultural Tongairiki. Entonces todos están invitados a participar porque vamos a tener exposiciones de estas artesanas, también demostraciones, ¿cierto? Y otras emprendedoras que trabajan en el sistema de economía circular, porque hoy en día son más y más personas que se suman a esta iniciativa, que encuentro que es maravilloso para la isla. Entramos aquí, por ejemplo, en este estudio y vimos este puff maravilloso hecho con ropa de bebé. Toda esta iniciativa ayuda a tener un mundo mejor, simplemente. Bueno, y tener herramientas también es bueno para uno también conocer diferentes técnicas para poder también trabajar con otros productos. Como las cáscaras de plátano y las semillas y las caru. Sí, y este festival, ya son 2 días que empezamos este festival. El jueves tuvimos con los niños unas capacitaciones con la consultora Matukianga y fuimos a trabajar sobre todo lo que es biomimesis, observación de la naturaleza y observar lo que tiene la naturaleza, de lo mejor que podemos sacar de la naturaleza y adaptarla a nuestro sistema de consumo. El viernes tuvimos una limpieza de borde costero con Temote Baikaba y el Consejo del Mar para, bueno, ustedes saben que siempre es un tema en Rapa Nui, todos los plásticos, microplásticos que recibimos, y seguimos nuestro trabajo de limpieza de borde costero. Este material después se reusa en otros productos. Ah, lo hemos visto con microplástico. Exacto, sí, y bueno, anoche tenemos también esta presentación de documental muy interesante que se llama Hongos Fantásticos, un ser que existe desde el principio de este mundo y que supo adaptarse a los cambios climáticos, a cada crisis climática que hubo, y su sistema de adaptarse tendríamos nosotros que copiar este sistema. Entonces todo este festival muestra un poco cómo nos podemos adaptarnos a los cambios, y que si un ser tan pequeño que el hongo pudo hacerlo, ¿por qué nosotros no podemos adaptarnos? Tenemos que retomar nuestros recursos y en vez de trabajar, exactamente, y en vez de trabajar en una economía lineal o solamente de reciclaje, ir hacia la economía circular. Y bueno, mañana después concluimos toda la actividad después de varias charlas, porque tenemos en el patio de la corporación toda la exposición de las artesanas y emprendedoras. Y dentro del cowork tendremos también abierto a todo tipo de público varias charlas, por ejemplo, sobre cómo el nacimiento ayuda a la vida entera como madre. Una cosmovisión completa del cuidado de la naturaleza y de los recursos. Exacto. Y después una charla sobre la economía circular, introducción a la economía circular, y todo lo que es modelo de negocio circular, porque es importante que más personas se suman a este tipo de modelo, también con la consultora Matukianga. Y después tendremos por Zoom una capacitación con la Asociación de Comercio Justo de Chile. Muy importante también, porque aquí, si bien ya estamos en un sistema de comercio justo, es importante poner palabras en lo que hacemos para que se entienda a nivel nacional e internacional cómo trabajamos. Entonces, cuando hablamos de este sello que podemos tener que ser comercio justo, es sumamente importante bueno, tener este sello, la implementación, pero también que se hace reconocer a nivel internacional. Que se ejecute en la práctica también. Sí, y para valorizar el producto. Tía Uri, cuéntenos, desde la mirada de usted, de que usted es artesana, tía, hace años la vemos ahí en Tajay con sus artesanías, también es recolectora también de conchita. ¿Cuál es la mirada de las artesanas respecto a los recursos que tenemos aquí en la isla? ¿Y de qué forma se puede proteger aún más, conociendo también las técnicas que se han aprendido en este festival de economía circular? Bueno, Tuku, lo que hemos aprendido
ayudamos más, aportamos más a nuestra isla, a la comunidad en general, que podríamos disminuir un poco lo que es bolsas plásticas en el futuro. Cómo nosotros envolvemos nuestras artesanías. Antes lo envolvíamos en bolsa plástica, después pasamos a estos papel, café que nos venden en los locales comerciales, pero hoy en día podemos fabricar nuestros propios envoltorios. Podemos fabricar, porque hemos aprendido la técnica, cómo reemplazar a ese envoltorio, hacerlo de almidón de manioca, de papa, de taro, de varios tubérculos que tenemos dentro de nuestra isla, que es local. Y no solamente de esos tubérculos, del cuesco de palta, como decía Maima, que se saca el almidón y se puede trabajar de la misma manera. Y gracias a este aprendizaje, que hemos aprendido que hay muchas cosas, porque hemos ido trabajando con ellos, hay muchos que trabajar dentro de la isla, cómo podemos usar en el futuro y así menos impacto. Lo que todos queremos es cuidar el planeta y nuestra isla. Oiga, tía, una consulta. Ahí está complicado el camino con las artesanas. Las artesanas son, más bien, hay tendencia a querer poder cambiar un poco estas técnicas de usar las bolsas. Porque yo tengo a mi mamá que es artesana y complicado que saque la bolsa plástica. Entonces, ahí ceden también para aprender, es complicado. Conociendo también que hay gente muy adulta, de artesana, que ya está acostumbrada a un sistema. ¿Es difícil trabajar en esa línea? Mira, no es fácil, pero se puede, es posible. Se cambia, el chip de uno se cambia, es uno el que tiene que cambiar. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos para ayudar a nuestro planeta y a nuestra isla? Y empieza de allí. Entonces, reutilizar, nosotros también aprendimos cómo reutilizar el almidón de la ropa que nosotros tenemos de más en nuestras casas. Ropa de bebé antiguamente se hacía más de algodón, casi 100% de algodón. Hoy en día cuesta encontrar esos 100% de algodón, pero hay un 50 y un 40 de algodón, que de eso también estamos utilizando, reutilizando. Lo deshilachamos, lo picamos, lo cortamos fino y se trabaja. Hay otro componente natural que es almidón también y que se puede transformar en otras cosas que se puede hacer uso. Bueno, en fin, pero hay muchas cosas, hay mucha corteza vegetal que nosotros no usábamos antes, que hoy en día estamos recién aprendiendo. Quizás algunos lo han visto por ahí, platos hechos de papel, de fibra de bambú, de fibra de plátano. No tenemos las maquinarias quizás dentro de nuestra isla, pero y ahí el enfoque al futuro. Existen como la forma de poder introducir algunos implementos o material que ayudan a nuestro material local, natural, que se pueda servir y reutilizar en el futuro. Por ahí va la cosa. Quizás no es tanto traer de afuera cosas, sino hacer nuestras propias cosas, el envoltorio. Hasta en mi propia casa ya lo uso. Los hilos para hacer tui. Así es como lo usamos con los cacacas de maíz. Hay tantas cosas que uno... No, pero hay que tía uri porque y te hago de pejet juro terapia. Sí, pero es que no es fácil. No hay y estás juro moanga y na caijana mo haka pipa y quitana la ve. Yo mismo he vivido a las ferias de repente con artesanos agrícolas ahí que dan bolsas de plástico porque la gente quiere bolsas de plástico. Sí, porque el cambio es nosotros. Yo voy a comprar, prefiero llevarme esa verdura en mis manos o llevar mi bolsa donde echar, no recibir más plástico. Entonces el cambio es de nosotros. Cuesta, pero no es imposible. Un pequeño grano de arena, eso nos ayuda en el futuro. Ahora, en sí, la bolsa de plástica, sí, a partir del momento que la usamos, la reusamos, no es un problema en sí. El problema es cómo la usamos. Entonces, la bolsa de plástica, cuando ya no la podemos más usar, si o lo que sea, podemos reciclarla. El problema es cuando usamos una bolsa plástica y que después la encontramos directamente en la orilla de nuestro mar. Eso es el problema.
Wow. Tío, bueno, Maima, antes de finalizar nuestra entrevista, porque ya se nos está acabando el tiempo, me gustaría mencionar que la corporación, en su misión por mitigar el cambio climático, regalamos árboles porque los árboles mejoran los microsistemas, mejoran también, dan sombra en el verano, dan frutos y también mejoran la erosión y combaten la erosión. Este es para ti, gracias. Maima. También estamos ahí trabajando para el cambio climático. Tía, este es para ti. Y para el tío Rini, una palmera. Lo tiene que plantar en la fundación Peutupuna, Autupuna, tía, y usted la sede de las artesanas. Muchas gracias. Mandar una foto. Bueno, tío, antes de finalizar nuestra entrevista, me gustaría dejar invitada a la gente a asistir mañana al último día ya, porque hoy día es viernes de la noche. Mañana último día del festival Hakahan Tatou. Y ahora no corro este juego ahí es un trono, ahora voy a correr a po, que centro cultural Tongariki, a po mato ahora hoy, mete a jugar ahora po aquí te ahora hoy, pedimos, hakat que mira jugo te han ni ta mato y van a tener angarina, pedida te co a na tu lugar te nuna mohimene mohori mohakareki la mahana, oira era o atu korua wanya i korua me ni makeni nei i un tatu moto ta era o atu pehe cuando ite maurul. Yorana, los esperamos mañana para Yorana, los esperamos mañana para el último día del Festival de Economía Circular Hakahan Tatou, desde las 10 hacia las 3 de la tarde en la Corporación Municipal en Tongariki. Queremos agradecer también a todos los antes participantes de este gran festival. No será posible sin la colaboración de varios y también sin el financiamiento de Cercotec. Así que realmente se agradece la posibilidad de poder tener este gran festival y por favor todos invitados para que la comunidad pueda presenciar este gran festival Hakahan Tatou Maururu. Así es, comunidad, finalizando nuestra entrevista. Maima, Teolín, Tiauri, muchas gracias por haber venido. Dejamos a todos invitados con esta entrevista a la Festival de Economía Circular, mañana último día a las 1 del día en el Centro Cultural Tongariki. Y ahora nos vamos con estos tremendos invitados al archivo artístico del Festival Camautereo con Enrique Ica. Yorana Korua Tatoa. Esta música que todos estamos haciendo estos días que han estado cantando, nosotros les cantamos a nuestros niños, les cantamos a nuestros coros, a nuestras núas, al mar, al cielo, al amor. Y es súper importante también estas iniciativas porque hay muy poca gente de Rapa Nui que está llevando nuestra lengua y esta iniciativa es súper importante también para las futuras generaciones que potencien su lengua, que potencien su arte también, porque es un hermoso orgullo también para toda nuestra isla, para nuestra comunidad, ver a todos estos jóvenes Rapa Nui que salen afuera a contar sobre nuestra historia y está muy frágil hoy día también, así que esta primera canción es la primera canción que hice a los 14 años para mi abuelita que se llama Mamaru. Ella tenía una carretilla y vendía su artesanía en Tajay y en las mañanas iba a golpear la puerta de su nieto para que le llevara la carretilla para vender la artesanía, para alimentar a todos sus nietos y a todos sus hijos. Carretilla
Y esa fue la nota del archivo artístico junto a Enrique Ica. Le mandamos un afectuoso saludo desde Hangaro Areca al artista, este gran artista Rapa Nui, Enrique Ica. Maururu Ri, Aloha Nui Maitubaja Nei, Nejenejeta Jiménez Nao, Pauro Tau, Cuaituaiki, este festival Kamautereo. Bueno, queremos también dejar los invitados, si tienen algún emprendimiento, alguna promoción, algún producto que quiera promocionar, puede acercarse también a las oficinas de la corporación a dejar su material o también escribirnos a agenda@rapanui.net. Recuerde también seguirnos en nuestras redes sociales y no olvidar también que el Festival de Economía Circular mañana, para rectificar, comenzará a las 10 de la mañana. Mañana sábado, 10 de la mañana, último día del Festival de Economía Circular Hakahang Utatou. Bueno, estimada comunidad, este ha sido todo el programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en otro capítulo. Y Orana Maururu.